Isabel de Francia, también conocida como Isabel de Valois, nació el 2 de abril del año 1545, hija del entonces delfín de Francia, Enrique de Valois, y su esposa Catalina de Medici. Por parte de padre, Isabel era nieta del rey Francisco I de Francia, y por parte de madre, era descendiente de una de las familias más ricas de Italia, los Medici, quienes también fueron gobernadores de Florencia. El padrino de Isabel fue nada menos que el rey Enrique VIII de Inglaterra, y una de sus madrinas fue la reina consorte de Francia, Eleonor de Austria, quien también era hermana del rey emperador Carlos V. En el momento del nacimiento de Isabel, su padre y su abuelo tenían dificultades tan grandes que la familia real estaba completamente dividida. Aun así, el nacimiento de Isabel fue celebrado con bailes y fiestas en el castillo de Fontainebleau. Francisco I murió al año siguiente, y en ese momento el padre de Isabel se convirtió en rey de Francia como Enrique II. Entonces el hermano mayor de Isabel, llamado Francisco, se convirtió en el nuevo delfín francés, es decir, el heredero al trono. Desde entonces Isabel fue una princesa muy importante para la política de su padre. Por ello se le educó cuidadosamente y quedó bajo la supervisión de François d'Humer, la gobernadora de los niños reales. Isabel pasó la mayor parte de su infancia en la corte francesa, donde convivió con la joven reina de Escocia, María Estuardo, quien estaba comprometida con el delfín Francisco. Por lo tanto, era la futura cuñada de Isabel. Pero durante la infancia fueron compañeras de juegos y compartieron habitaciones. Se cuenta que eran muy unidas, aunque Isabel durante esos años fue considerada como una niña tímida y muy fácil de asustar. Ella convivió muy poco con sus padres, aunque con su madre tuvo un frecuente intercambio de correspondencia que duró hasta la muerte de Isabel. En esa época, la política europea se caracterizó por las guerras constantes, en las que Francia estaba siempre presente. Los acuerdos que involucraban matrimonios se celebraban con mucha frecuencia. Por ello, como hija del rey de Francia, Isabel atrajo muchos pretendientes, incluido el rey Eduardo VI de Inglaterra. Este posible matrimonio trajo muchas críticas para Francia, porque Eduardo VI y su reino eran protestantes. El propio Papa Julio III criticó este posible enlace. Aun así, el padre de Isabel continuó las negociaciones, aunque Eduardo falleció antes de celebrar el matrimonio. Esta repentina muerte abrió las puertas para otro arreglo matrimonial, y este llegó con el Tratado de Chateau-Cabresi, tratado que celebraron España y Francia. Inicialmente se consideró al príncipe de Asturias, Carlos, para Isabel, pero Carlos tenía una salud frágil y, según algunos rumores, un comportamiento demasiado violento. Así que al final, por eso y otras cosas, se acordó un matrimonio entre Isabel y el rey Felipe II de Francia. Felipe era 18 años mayor que Isabel y había enviudado en 2 ocasiones, pero apenas tenía un hijo varón de salud frágil, como lo era el príncipe Carlos. Por ello necesitaba más hijos que garantizaran su sucesión. Además, esperaba que dicho tratado sellara la paz definitiva entre estos dos reinos que durante siglos habían estado peleando de forma muy seria y muy constante. El matrimonio por poderes tuvo lugar en Notre Dame el 22 de junio de 1559. Poco después, durante las festividades, falleció sorpresivamente el padre de Isabel, es decir, el rey Enrique II. Esto debido a un accidente de justas que dejó a Europa completamente conmocionada. Por esta tragedia, Isabel se reunió con Felipe hasta el 31 de enero de 1560. Según rumores, cuando dejó Francia, Isabel todavía jugaba con muñecas y era considerada demasiado infantil. Sin embargo, cuando llegó a España, se mostró madura y lista para el matrimonio. Fue recibida por una ceremonia lujosa y exuberante que había sido planeada en detalle por su esposo Felipe. Se cuenta que Felipe, cuando la vio, quedó tan encantado con su belleza y modales que cuando ella intentó hincarse para hacerle una cortesía, Felipe impidió que se hincara y la abrazó, olvidando completamente el protocolo.
Pero a pesar del buen comienzo, Isabel tenía apenas 14 años y el matrimonio no se consumó de inmediato. Durante el tiempo que el matrimonio no se consumó, Felipe tomó varias amantes. Esto en esa época se consideraba completamente aceptable. Sin embargo, Felipe fue discreto, esto en comparación con otros monarcas de la época. Pero adaptarse a la corte española fue bastante complicado para Isabel. Ella escribió a su madre que la corte española era muy aburrida y también se quejó porque sus damas francesas tuvieron que abandonar España. Sin embargo, ella dejó claro que estaba recibiendo mucha amabilidad y atención de Felipe. Para mejorar las cosas, con el paso de los meses Isabel se unió a su cuñada, Juana, la princesa viuda de Portugal. Las mujeres, junto a Felipe, solían cazar y pasar tiempo en actividades fuera de la corte. Una de las nuevas damas de Isabel fue la pintora italiana Sofonis Bagisola. Ella actuó como una tutora de Isabel y eventualmente se volvió pintora de la corte española. Las cosas siguieron mejorando para Isabel y el embajador francés, Fontqueveux, escribió que ya como reina Isabel solía usar un vestido nuevo cada día, lo que a Felipe le hacía muy feliz, pues él se sentía orgulloso de ver a su reina usando vestidos a la moda y muy lujosos. Una vez el matrimonio fue consumado, Felipe se mantuvo cercano a Isabel y públicamente no se le vinculó con otras mujeres. Además, en el otoño de 1560, cuando Isabel padeció viruela, Felipe no se apartaba de su cama. La conexión entre ellos se volvió tan fuerte que Isabel se describió a sí misma como la mujer más feliz del mundo. Aseguró que Felipe había demostrado su amor y dijo sentirse muy afortunada de tenerlo a él como su esposo. Pero Isabel no solo se había ganado la atención y el amor de Felipe, sino también su confianza. Por eso en 1565 ella fue enviada a Francia, que en ese momento atravesaba una sangrienta guerra religiosa y que ahora estaba gobernado por el hermano de Isabel, Carlos IX. Además de representar los intereses de su esposo, Isabel se reencontró con su familia, sobre todo con su madre Catalina. Se cuenta que Catalina la encontró demasiado española. También se cuenta que Isabel se comportó de forma digna y prudente y que nunca puso los intereses de Francia antes que los de España, respetando la voluntad de Felipe en todo momento. Aparte de sus obligaciones políticas, Isabel todavía tenía que dar un heredero a la corona, pero tuvo una serie de pérdidas hasta que en el año 1566 dio a luz a su hija, Isabel Clara Eugenia. Esta niña, años más tarde, se casó con su primo hermano, el archiduque Alberto de Austria. En el año 1567 nació la siguiente hija de la pareja, a quien nombraron Catalina Micaela, quien más adelante se casó con Carlos Manuel I de Saboya. A diferencia de otros monarcas, Felipe solía pasar sus horas libres con Isabel y sus hijas. Cuando Isabel no estaba cerca, él escribía con frecuencia, creando así un entorno familiar poco común en la realeza de la época. También se dice que tanto él como Isabel se alegraron de los nacimientos de sus hijas, sin importar que fueran niñas y no el ansiado varón. Pero su rutina familiar se interrumpió abruptamente en el año 1567. En ese momento, el príncipe de Asturias, Carlos, quien era fruto del primer matrimonio de Felipe, entró en un conflicto muy serio con su padre. Se hablaba de conspiraciones y del comportamiento agresivo y despiadado del príncipe. Tras una serie de acontecimientos, Carlos fue confinado por orden de Felipe. Toda la situación le afectó demasiado a Isabel, quien le contó al embajador francés que sentía dolor como si Carlos fuera su propio hijo. Ella no convivió mucho con él, pero la relación entre ellos siempre fue amable y cordial. Ella no quería que Carlos estuviera encerrado, lo que la llevó a experimentar una severa melancolía. Se describe que lloraba durante días hasta que Felipe le ordenó que se detuviera. Isabel también atravesaba el que sería su último embarazo y su salud era cada vez más frágil. En otoño de ese año se reportó una fiebre que alarmó a los doctores. El 1 de octubre la propia Isabel se dijo lista para morir y el 3 de octubre de 1568
Isabel falleció luego de haber dado a luz a una niña muerta. Tenía solo 23 años. Antes de morir, Isabel se disculpó con Felipe por dejarlo y no haberle dado un hijo. Según un testigo, el rey lloró desconsoladamente mientras le prometía a Isabel que no la olvidaría nunca. Felipe más tarde describiría esta muerte como irreparable y conservó el anillo de matrimonio de Isabel, teniéndolo con él incluso en su lecho de muerte, momento en el que se lo entregó a una de sus hijas. Pero además de desconsolado, también necesitaba un heredero. Catalina de Medici, conociendo la situación, le ofreció a su hija menor, es decir, la hermana de Isabel, llamada Margarita. Pero Felipe rechazó la propuesta y se casó con su sobrina, la archiduquesa Ana de Austria. Ella le dio el ansiado hijo que lo sucedería como Felipe III. En Francia las cosas se complicaron todavía más, fallecieron los hermanos de Isabel y el hermano menor de ella, Enrique III, fue el último rey de Francia en pertenecer a la casa Valois. No dejaron herederos legítimos y la casa Borbón se instaló en el trono. Y pues ese es el resumen de la biografía de Isabel de Francia, quien fuera la tercera esposa de Felipe II de España. Y pues según algunos, ella fue el amor de su vida, fue la esposa de la que estuvo realmente enamorado. Muchos describen que estos fueron los años más felices en la vida de Felipe, también porque en el aspecto político pues las cosas como que se acomodaron un poco y así, pero pues bueno, ella muere trágicamente siendo muy jovencita. La verdad es que también es muy interesante notar, chicos, que Felipe tenía una característica muy bonita y es que él se llevaba bien con las mujeres de su familia, con sus hermanas, tuvo una relación muy cercana. Se cuenta que con las hijas que tuvo con Isabel también tenía como una comunicación muy bonita, cartas y todo, entonces pues también es una característica muy bonita. Y pues realmente, chicos, a mí me gustaría mucho ver una serie, una película que tocara algo de la vida de Isabel o de su relación con Felipe, pero por lo menos ahora no he visto nada. Si ustedes saben de algo, díganme, o alguna novela, no sé, algo, se los agradecería muchísimo. Y pues eso es todo de mi parte, chicos. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.